Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro programa semanal de debate político. Desde el corazón de Europa analizamos los principales temas de la actualidad internacional y vemos la postura y el papel de la Unión Europea. Soy Ana Buil, gracias por estar ahí. Comenzamos. El presidente de Estados Unidos ha desatado una ola de incertidumbre en todo el continente. Todo debido a su palabra favorita, arancel. Los funcionarios de la Comisión Europea trabajan sin descanso para mitigar el impacto de la ofensiva arancelaria de Trump, diseñando medidas que protejan a la industria europea de posibles efectos negativos. Y hoy analizamos la salud de nuestra economía y cómo le está afectando la guerra arancelaria. También vemos algunas decisiones recientes del Banco Central Europeo. Y Polonia vuelve a girar a la derecha. En unas elecciones presidenciales seguidas muy de cerca desde Bruselas, los polacos optaron por el conservador y euroescéptico Karol Nawrocki y dijeron no al alcalde de Varsovia, el europeísta Rafał Trzaskowski. Aunque los resultados fueron ajustados, el desenlace representa un duro golpe para el gobierno de Donald Tusk. ¿Cómo afectará a las elecciones parlamentarias previstas para 2027 y a las relaciones de Polonia con sus socios comunitarios? A estas y otras preguntas trataremos de responder hoy aquí en Bruselas Te Quiero con nuestros invitados. Antonio López Istúriz, eurodiputado del Partido Popular Europeo por el PP. Ana Miranda, eurodiputada de Los Verdes por el Bloque Nacionalista Galego. Y Óscar Pandiello, corresponsal de MLEX en Bruselas. Bienvenidos a todos, pero antes de escuchar sus opiniones, analizamos en qué punto se encuentra la guerra arancelaria entre Estados Unidos y la Unión Europea, de la mano de nuestra compañera Peggy Corlin. Después de varias semanas de intercambios poco productivos entre las administraciones de Estados Unidos y la UE, las negociaciones parecen haber comenzado, marcadas por altibajos y motivadas por las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump. Actualmente, la UE enfrenta aranceles sobre su acero, aluminio, automóviles y un impuesto del 10% sobre todas sus importaciones. El miércoles, el comisario de Comercio Maroš Šefčovič se reunió con su homólogo estadounidense Jamieson Greer. Pero construir una relación de confianza está resultando difícil, dada la naturaleza unilateral de las exigencias de Estados Unidos y la amenaza constante del presidente Trump de imponer nuevos aranceles a las importaciones procedentes de la UE. La semana pasada, por ejemplo, anunció aranceles del 50% sobre el acero y el aluminio europeos. Y 2 semanas antes ya había amenazado con imponer un arancel del 50% a todas las importaciones de la UE. Bueno, pues estamos ante una situación muy complicada y que evoluciona rápidamente, como explicaba nuestra compañera Peggy Corlin. Antonio, ¿cuál es el sentimiento de la UE? ¿Optimismo cauteloso o total desconfianza? Yo creo que ni una cosa ni la otra. Yo creo que estamos en una negociación. Y tiene 2 aspectos. Una económica, donde Donald Trump, que todos conocemos sus orígenes, es un hombre de negocios, duro, de Nueva York, le gusta, la gente de negocios entenderá, dominar la mesa en una negociación, ¿no? Y pedir 100 para que te den 50. Clásico, ¿no? Y esto es lo que está haciendo. Claro, que lo haga un presidente de Estados Unidos es preocupante. Y luego está la parte política, que es la retórica que utiliza Donald Trump, que creo que no es correcto, no creo que sea la correcta, y creo que la Comisión Europea está haciendo muy bien, respondiendo con frialdad, con números, un poco incluso aburrido, tecnocrático, pero es la única manera de vencer este tipo de retórica, con cierto acento a veces populista, ¿no? Porque eso inquieta a la gente. Amenazante. Claro, y lo que necesitan nuestras sociedades europeas es un discurso tranquilizador, de gente seria que está negociando, sin amenazas, sin decir que se va a invadir Groenlandia y cosas de estas, ¿no? Con las realidades sobre la mesa. No necesitamos Estados Unidos y la Unión Europea. No lo necesitamos. Son trillones de dólares y de euros que están en esta relación transatlántica, la más fuerte económica del mundo. Y, en fin, pues ya está. Estas son las realidades. Millones de puestos de trabajo. En fin, está claro. Tenemos que aguantar un poquito esta pequeña tormenta que Trump siempre nos tiene acostumbrados y luego, pues, a negociar seriamente. Ana, ¿opina usted lo mismo? ¿Cree que la Comisión, la Unión Europea, lo está haciendo correctamente? ¿Está haciendo bien? ¿Está manejando la situación? A ver, la Comisión Europea está haciendo lo que puede. Evidentemente no es una situación fácil, pero yo creo que tendría que hacer más. Y de hecho nosotros hemos planteado una serie de medidas, ¿no? Por ejemplo, compensaciones, por supuesto, después el análisis del impacto en todos los sectores, en cada uno de ellos. Y es evidente que está también respondiendo a una contramedida, ¿no? Porque esto no es un juego, pero tampoco puede ceder en todos los sectores, porque si cede en todos los sectores, también habrá sectores que quieran autoexcluirse porque ven que el impacto puede ser mayor. Por lo tanto, también hay otra cuestión que es
la soberanía regulatoria, creo que tenemos que defenderla, soberanía regulatoria a los acuerdos, sobre todo de la normativa internacional ya adoptada, no ir a los mínimos, es decir, que en esa regulación no vayamos a ir por debajo de lo que se nos exige también en Europa, y sobre todo en cuestiones de industrias contaminantes. O sea, lo está haciendo bien, de momento. Bueno, lo está haciendo, está haciendo lo que puede. Defender su competencia exclusiva en materia comercial. Podría hacer más, creo, como por ejemplo un análisis ya inmediato del impacto, como le hemos pedido desde el Parlamento, eurodiputados de muchos colores. Óscar, ¿es posible un acuerdo para el 9 de julio? Es posible, yo creo que es posible, pero hay que ver qué voluntad hay por ambas partes. Yo creo que por la Unión Europea hay una voluntad clara de avanzar, de encontrar un acuerdo equilibrado, que no sea una humillación ni una imposición, porque una de las primeras cosas que vimos por parte de la administración Trump es que proponía un modelo, una plantilla, bueno, es lo que tiene al final negociar con todo el mundo al mismo tiempo, no tiene recursos suficientes, entonces proponía una plantilla donde simplemente cambiaba unos números y ponía exigencias en aranceles, exigencias en regulación europea. Está por ver qué tipo de acuerdo sale de aquí. Es importante que, como decía Ana, la Unión Europea sea fuerte porque al final tiene también una mano ganadora. Como comenta Antonio, la relación bilateral es muy importante, no solo para Europa, sino también para Estados Unidos. Entonces hay que ver qué tipo de acuerdo puede salir de aquí. El Reino Unido consiguió un acuerdo que al final no es un acuerdo global, es un acuerdo sectorial donde se llegaron a acuerdos puntuales en unos cuantos sectores, acero, automóviles. Hay que ver, yo creo que sí se puede, pero con voluntad. ¿Puedo añadir un segundo? Por supuesto. El tema, es decir, porque has mencionado el tema del Reino Unido, es decir, Brexit y la primera negociación con Trump, porque recordemos que hay historia, 2016, fueron bien para la Unión Europea al final. Lo que pasa es que como fue tan bien, no se cuenta. Aprovechemos la ocasión y contémoslo. Por eso digo, mi confianza no es por una falsedad tal vez política, ¿no? Que pueda parecer que aquí estamos dando un optimismo no basado. Está basado en datos. Nuestras negociaciones del Brexit, unidos los 27 Estados miembros, y el primer Trump, lo superamos. Hubo ya en aquel momento, hablaban de sectores, efectivamente, el vino, aceite y demás, que se vieron afectados en aquella época. Oye, se negoció bien y no se volvió a hablar. Hay precedentes. Hace unas cuantas semanas, en otro programa, hablamos de los aranceles de Trump, un tema de actualidad totalmente, y nos preguntábamos si no sería algo bueno finalmente, si no sería el empujón que Europa necesitaba para despegar. Ahora una de las cosas que estamos viendo es que después de que Francia estuviese empujando muchos años por ello, algunas industrias clave también, se está empezando a hablar de una estrategia de compra europeo. A nivel industrial, estamos viendo cómo hay muchos sectores, por ejemplo, el sector del acero es muy claro. La Unión Europea quiere hacer requisitos vinculantes en compras públicas, también quiere hacer que algunos sectores tengan ciertos componentes hechos en la Unión Europea. Esto al final es una cosa que también la Comisión tiene que tener en cuenta, que el tiro te puede ir por la culata. Si pones unos requisitos, por ejemplo, para el sector automovilístico de baterías hechas en la Unión Europea y más del 90% de las baterías de coches están ahora mismo hechas en China, pues igual vas a forzar a un sector tan importante como el del automóvil a ir hacia una compra que ahora mismo no existe, no hay suficiente oferta de baterías europeas. Entonces puede que haya cosas buenas como impulsar industrias europeas, sí, pero que también hay que tener mucho cuidado en este tipo de estrategias, como las coordinas, como las diseñas también. La cara y la cruz. De momento hemos hablado del sentimiento en la Unión Europea, pero ¿cuál es el ambiente al otro lado del Atlántico? Se lo hemos preguntado a Brett Bruen, un exdiplomático estadounidense, ahora mismo presidente de la consultora The Global Situation Room, que nos da su opinión y también algunos consejos sobre cómo lidiar con la administración Trump. This is ultimately like, how do you deal with a toddler? A toddler is constantly going to... Esto al final es cómo lidiar con un niño pequeño. Un niño pequeño va a volver constantemente y decir, quiero más, quiero este nuevo juguete. Bueno, si yo estuviera asesorando a los líderes europeos, les diría que tengan preparados varios objetos pequeños y brillantes y cada vez que Trump venga diga, bueno, quiero algo más. Le entregas el siguiente objeto brillante. Y en última instancia, él es un showman, tratando de dominar los titulares, tratando de proyectar poder. Pero lo que hay detrás de Trump no necesariamente tiene que valer mucho. Ana, comparte este análisis. ¿Está la Unión Europea lidiando con un niño pequeño y caprichoso? En estos casos lo que hace falta es firmeza, ¿no?
Bueno, que es caprichoso, eso lo vemos. Y que es voluble, eso también lo vemos. Que viene del mundo de la comunicación y sabe manejar muy bien la comunicación, también creo que eso está claro y todo el mundo lo ha visto. Pero que el trumpismo intenta dominar también a la Unión Europea también es evidente y, por lo tanto, la firmeza de la Comisión tiene que ser no solo con buenas palabras, sino con amenazas, pero también dentro de esas amenazas reales o esa negociación que pueda producirse después, tener en cuenta que no se baje nuestro marco regulatorio, nuestra soberanía regulatoria, porque eso puede ser terrible. Yo hablo, por ejemplo, de lo que pasa en mi ciudad. Vigo es una de las principales ciudades productoras de automóvil. Está la empresa Stellantis y todas las empresas auxiliares alrededor. Está la industria siderúrgica. Dependemos altamente de las exportaciones y de las importaciones. El sector del vino. Hay muchísimas bodegas afectadas. El vino albaneño, por ejemplo, es el que más exporta a Estados Unidos y el impacto puede ser enorme. Entonces hay que preparar también un escenario de ver cómo esos sectores tienen que estar protegidos, pero que no vaya a ser que también en la pelea acabemos perjudicando a los sectores que de alguna manera podrían tener una capacidad de negociación mayor, ¿no? Y luego también presionar a las empresas estadounidenses que quieran venir a instalarse aquí. España es el país menos afectado, uno de los menos afectados de todo el bloque por estos aranceles. Pues en el caso gallego es muy afectado. ¿Sí? Por eso no se puede a lo mejor como país. La mitad prácticamente Estado, sí, de la media del resto de países. En nuestro caso, muy afectado porque somos altamente dependientes de la industria siderúrgica. Entonces, dentro de España hay muchos territorios, como bien sabemos. ¿Qué debería hacer, Antonio, el gobierno para intentar proteger a esos sectores que en España sí están afectados, como el agroalimentario, la industria química? ¿Qué medidas está tomando, debería tomar, si no lo está haciendo? Primero, respetar el hecho de que este presidente de Estados Unidos, al cual se ha calificado aquí, niño pequeño, lo que me quieras, yo tengo un respeto. Ha sido elegido por la mayoría del pueblo norteamericano democráticamente. No podemos decir eso en todo el mundo. Y con lo cual, y ya con una mayoría que no es como antes, en 2016. Ya no son tontos blancos del Midwest, ¿no? Del medio oeste que votan a Trump. No, mayorías también, minorías étnicas y tal han votado a Trump. Hay algo pasa ahí que también nosotros tenemos que analizar. Es decir, en fin, por eso digo, y en este sentido, primero hay que partir de ese respeto. Con lo cual también las declaraciones iniciales del presidente del gobierno en España sobre el tema Trump y tal y cual no me llevan a la tranquilidad. Precisamente porque yo quiero que se defiendan, como dice Ana, los productos españoles, gallegos y cualquier región de España ahora mismo con la misma seriedad. Con lo cual, empezar mal esta historia pues no es bueno. Yo recomiendo tranquilidad, fiarse mucho de la negociación europea, sin duda, los precedentes anteriores de otras negociaciones nos llama a eso, mejor así, y al gobierno de España pues que moderación, contención, a la espera de qué es lo que al final resulta de todas estas negociaciones, ¿no? Bueno, volvamos a esa cita en París esta semana entre los comisarios de Comercio de la Unión Europea y Estados Unidos. Óscar, es un poquito, no parece la mejor manera de comenzar el diálogo que unas horas antes entraran en vigor los aranceles al acero y al aluminio, que pasaran del 25 al 50%. No es la mejor manera de intentar buscar soluciones. Desde luego no es la mejor manera. También, como Antonio comentaba, es una estrategia negociadora. También es cierto que si la Comisión Europea lo analiza con firmeza y con seguridad y con un poco de inteligencia, supongo que puede ser inteligente usar estas tácticas en contra del propio Trump. Con todos estos memes de la política taco, al fin de Trump se acobarda, vimos una cosa muy evidente, y es que Trump es un buen negociador, efectivamente, pero también es una persona con un ego muy frágil. Entonces, esto teniéndolo en cuenta y también aprovechando que la presión económica que Trump está teniendo en su propio país internamente, de las bolsas, de los grandes intereses comerciales. Y de la justicia. Y de la justicia. Y de la sociedad, y de las empresas. Porque hay los checks and balances. Que el tiempo pasa, es cierto, pero que el tiempo pasa también en su contra, eso es una carta que tiene que jugar la Unión Europea. Sí, mi siguiente pregunta era precisamente eso. Está creciendo muchísimo en todos los diferentes sectores de la sociedad, las empresas, la justicia, como decía. En Estados Unidos, la presión contra Trump va a tener que hacer concesiones, dar un paso atrás. ¿Qué va a tener que hacer para detener estas
críticas que están aumentando día tras día. Está claro que él lo hacía por una cuestión interna, ¿no? Y sobre todo para la protección de sus empresas internas, pero le está teniendo unas consecuencias porque hay sectores que también en las exportaciones van a sufrir consecuencias y que dependen altamente de mercados económicos europeos. Eso por un lado. También está teniendo la presión por el genocidio en Gaza, es evidente que la está teniendo, y está teniendo también por decisiones que ha tomado migratorias que están teniendo pues un impacto mundial y una vulneración de derechos humanos muy grande. Entonces, su popularidad ha caído, a pesar de que efectivamente ha sido elegido y se supone que es una democracia, pero es una democracia, desde luego, con muchas limitaciones, porque que se vulneren las leyes que la propia justicia está ahora revocando, pues también lo pone un poco en duda en este contexto arancelario. Es el momento de escuchar a otro hombre que ha estado estos días en Washington, el lobista corporativo con sede en Bruselas, Conor Allen. Esto es lo que opina sobre la guerra arancelaria. Escuchen. Durante años y años seguimos lo que se conocía como el efecto Bruselas. Utilizamos regulaciones y estándares, los exportamos al resto del mundo y esperábamos que todos aceptaran el hecho de que en el fondo estábamos creando pequeñas ventajas para nosotros mismos todo ese tiempo. Y ahora un presidente estadounidense ha dado un giro y ha dicho: en realidad ya no vamos a aceptar esto. Sin embargo, si se analizan sus argumentos, hay un atisbo de verdad en ellos y una lógica subyacente que es muy difícil de refutar. Espero que eso pueda provocar algunos debates y respuestas. Y entonces podremos replantear cómo nos comportamos en los mercados globales y tal vez ser un poco más libres, un poco más abiertos y un poco más capitalistas por naturaleza. Y menos regulatorios. Yo creo que más regulatorios. Y sobre todo no ir a la tentación de reducir el impuesto sobre las grandes multinacionales, porque también se está hablando de esto, que ante una negociación futura la Unión Europea rebaje sus estándares. Y yo creo que hay avances precisamente para una mayor justicia social, pero también fiscalidad justa, ¿no? ¿Qué parte de razón, Antonio, tiene Trump en esta guerra arancelaria? Pues estas cuestiones, yo soy liberal, a mí los aranceles me provocan urticaria. No creo que contribuyan al desarrollo, a la prosperidad y, por cierto, a esos ingresos que luego crean realmente que se pueden invertir en nuestras sociedades, ¿no? Más allá de los impuestos, que yo no estoy de acuerdo, evidentemente. Yo creo que menos impuestos y sí más producción hacen al final muchos más trabajadores, mucha más capacidad. La gente tiene miedo, por cierto, porque ven que en el futuro probablemente se puedan quedar sin trabajo. Inteligencia artificial, nuevas tecnologías, hay un cierto miedo y nosotros tenemos que darles esa seguridad. En fin, son elementos que llaman a una aproximación mucho más, como digo, pausada, tranquila, y eso creo que es lo que ofrece la Unión Europea. Unos dirán que es aburrido, sobre todo porque tenemos mucho ahora show populista, ¿no? En la Unión Europea también, ¿no? Es decir, no, creo que esta aproximación debe ser de otra manera, que es al final lo que nuestras sociedades al final aceptarán, ¿no? Y en cuanto a la razón, un pequeño apunte. Sí que es cierto que yo creo que hay motivaciones legítimas que puede tener cualquier país, como por ejemplo la reindustrialización. O sea, eso me parece que son causas legítimas. Pero la guerra comercial también hay que recordar que está fundamentalmente basada en mentiras. Los mal llamados aranceles recíprocos no son recíprocos, es una especie de pastiche, una fórmula, la cual se hizo cogiendo el déficit comercial, por cierto, que per se no es malo. Estados Unidos ha basado gran parte de su riqueza estas últimas décadas en un sistema neoliberal basado en la globalización impulsado por ellos mismos. Hemos llegado a este punto por el impulso político y económico de Estados Unidos. Entonces, ¿hay motivaciones legítimas en las políticas de Trump? No dudo que las hay, pero la justificación, la narrativa, la propaganda, eso es otra cosa que se tiene que mirar con lupa. O sea, que nos recuerda al Brexit, por cierto. Sí. Se vendían glorias imperiales a los ciudadanos británicos de que iban a recuperar el imperio británico del pasado y tal y cual. ¿Cuál es la situación hoy? En fin. Hablemos del efecto Bruselas, del que hablaba el analista que acabamos de escuchar. Ese efecto Bruselas, ¿qué opinan de él? ¿Hemos sobreregulado? Ana, ¿la Unión Europea ha sobreregulado? No, yo creo que ha regulado poco.
En algunas cuestiones, quiero decir, en algunas cuestiones ha regulado de más, como la política pesquera común, por ejemplo, que tendría que ser más dejada a los Estados miembros, sobre todo a quien tenemos competencias propias en determinadas áreas de la pesca, pero en otras, como la comercial, es verdad que como competencia exclusiva pues ha regulado lo que considera la Unión Europea y lo que los Estados miembros han querido, pero sí es cierto que hay unos estándares que no deberían de rebajarse también en estas negociaciones arancelarias y comerciales, como los estándares medioambientales, no negociar para ir a la baja para que nos vengan pues cuestiones que realmente serían muy perjudiciales, pero también en materia digital. Creo que tampoco podemos ir a la baja, en la fiscalidad a las transnacionales, como he dicho antes, y por supuesto en ver que no podemos ir tampoco más abajo del informe Draghi, más abajo del informe fiscal de la OCDE, y no pasar a de repente todo es por conseguir mantener el estatus que había, ir hacia abajo, como está pasando también con medidas del Pacto Verde, que no vaya a ser que en estos momentos, en base a estas negociaciones, vayamos a traer cuestiones altamente contaminantes que sí preocupan a la ciudadanía. Y yo te digo, mira, allí, por ejemplo, este tema ha sido portada en los periódicos gallegos muchos días, porque afecta a lo que come la gente, a sus trabajos en industria siderúrgica, en construcción de barcos, de automóviles, donde vivimos, es la principal industria, ya digo, por lo menos en mi ciudad. Por cierto, desde aquí felicito al Celta de Vigo, que viene a Europa, y quiero decirlo también. Y, por supuesto, en el sector del vino y en el resto del Estado en muchas áreas. Con esta reflexión cerramos este debate. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan, volvemos enseguida. A la vuelta hablaremos de cómo las recientes elecciones presidenciales en Polonia podrían cambiar el rumbo del país y su relación con Bruselas. Hasta ahora. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero. Soy Ana Buil y junto con mis invitados repasamos algunas de las noticias más importantes de los últimos días. Y una de ellas ha sido el desenlace de las elecciones presidenciales en Polonia. Karol Nawrocki obtuvo el 50,89% de los votos. El alcalde de Varsovia, Rafał Trzaskowski, candidato de la gobernante Coalición Cívica, el 49,11%. Bruselas felicitó al ganador, subrayando su confianza en que la UE continuará su excelente cooperación con Polonia. Pero el ganador es un euroescéptico convencido y durante la campaña afirmó que su país no estaría a merced de los dictadores de Bruselas. Bien, escuchemos ahora qué mensajes ha estado utilizando el presidente electo de Polonia, que asumirá el cargo en agosto, para conectar con los votantes. Zabrali pieniądze, napuścili instytucje państwa polskiego. Cogieron el dinero. Usaron las instituciones del Estado polaco en nuestra contra. Mintieron, 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 mintieron. Y ustedes estuvieron conmigo todo el tiempo. Estuvimos juntos durante estos 6 meses de dura lucha por Polonia. Logramos unir a todo el bloque patriótico en Polonia, a todas las personas que quieren una Polonia normal, una Polonia sin migrantes ilegales, una Polonia segura. Logramos unir a todos los que desean seguridad social y comunitaria. Jednoczyć wszystkich tych, którzy chcą bezpieczeństwa socjalnego, społecznego. Nawrocki incitando al sentimiento nacionalista y logrando resultados. Es algo que estamos viendo muy a menudo últimamente. Antonio, ¿qué opina? Pues que es un dato más para llamarnos para la reducción de la regulación. La mayoría de todos estos, candidatos populistas utilizan esto y está en la calle. Es el gran argumento, junto con la inmigración y otras cuestiones también que puedan producir polarización. Debemos atender. Yo estoy seguro que ha habido gente en Polonia que democráticamente, por cierto, ha votado, aunque sea por un punto de diferencia. Respeto, me parece muy bien el mensaje de Bruselas, pero amigo mío, yo conozco bien la política polaca y lo he seguido con mucho interés esta campaña. Entre otras cosas, Rafał Trzaskowski, el alcalde de Varsovia, es muy buen amigo personal, habla español igual o mejor que nosotros. Es, una gran persona. El problema es que, claro, no hay izquierda en Polonia. Algunos dirán que también es beneficio, pero bueno, digamos que para un equilibrio, ¿no?, político-democrático, la izquierda no existe. Que también resulta un poco lo que está sucediendo en toda Europa. ¿Cuántos gobiernos socialistas quedan en Europa? 3. Efectivamente. Ya te da un poco el panorama de lo que está sucediendo.
En fin, en Polonia, quien ejerce, digamos, un poco como entre comillas de izquierda, es el Partido Liberal nuestro, de Donald Tusk. Ha conseguido una nueva aproximación de Polonia que espero se mantenga. Conozco a Tusk, es un gran luchador. Por cierto, se somete a cuestión de confianza en el Parlamento polaco. Sí. ¡Oh, qué ejemplo! Sí, qué ejemplo para todos. Es que esto no pasa en mi país. En Polonia sí. Cuando tienen dudas y cuando ha habido un punto de diferencia y tal y cual, se someten a una cuestión de confianza. Fíjate tú. ¿Cuál cree, Ana, que será el resultado de esa cuestión de confianza? Pues está ahí en la duda, ¿no? Porque aparte, esta campaña que se ha jugado prácticamente en las redes y que ha tenido una influencia muy grande, es algo que a mí me ha sorprendido mucho, el factor diáspora, ¿no? Porque es verdad que una gran parte de la población de Polonia está en la diáspora, tiene derecho a voto. Y en países como Irlanda, ¿no? Donde es numerosísima, pero también en otros lugares, y ha tenido una influencia, su mensaje de mucho calado, ¿no? Nos han expulsado la economía polaca, nos han dejado ese calado de ese mensaje ultraconservador que está, pues por desgracia, también muy presente en el Parlamento Europeo, ¿no? En 3 grupos políticos, y que siempre estamos apelando a que los grupos democráticos se alejen de esos mensajes. Y efectivamente, en la coalición cívica había algunos pequeños partidos de izquierda, también estaban los verdes, y porque era la única manera de apoyar a un candidato menos malo que el candidato, para mí, desde luego, más malo. Y la cuestión es que estará muy justo, seguramente, y ante esas cuestiones como la reforma judicial que emprendió y que además fue instado por Bruselas. Aunque logre pasar esa moción de confianza, Óscar, lo va a tener muy difícil sacar adelante su agenda, porque el presidente tiene derecho a veto. Sí. Efectivamente. La reforma de la justicia, la ley migratoria. Despenalización del aborto. Exactamente. Y en realidad, si lo pensamos, el escenario no debería ser muy distinto al que teníamos ahora, porque teníamos también un presidente del mismo partido, Duda, pero sí que es cierto que el nuevo es mucho más combativo, más populista, y va a intentar erosionar lo máximo posible la influencia y el poder de Tusk. Sí que es cierto que lo que se refiere aquí en Bruselas, a priori la vida sigue igual, porque el gobierno de Tusk es el que sigue viniendo al Consejo, es el que sigue marcando la política exterior, pero sí que es cierto que el desgaste interno se prevé grande, y también es cierto que en algunas cosas con este derecho a veto que tiene el presidente, como por ejemplo el acuerdo de seguridad que firmó Tusk con Macron en mayo, eso tiene que pasar por el Congreso y en Polonia, entonces puede que vete este tipo de propuestas. Como tú decías... Pero Tusk se crece, te lo digo por conocimiento personal, ante los desafíos. Esto va a ser un acicate. Para la comisión, de confianza, sin duda, te lo digo. Yo creo, conociendo al personaje, vamos a escuchar mucho de él en los próximos tiempos. Antonio, hablemos ahora de qué significa para la Unión Europea el triunfo de un héroe escéptico. Vamos a ver hasta qué punto, porque como decía muy bien Óscar, el tema es la posibilidad de veto. Más que cualquier otra cuestión, ese es un poder que tiene el presidente polaco, hasta qué punto va a bloquear, ¿no? Y cómo. Yo creo que va a ser evidentemente un bloqueo brutal a todo lo que se presente al momento. Pero Donald Tusk, yo creo que la gran mayoría de los polacos, en fin, no es que sean populistas. Lo que tenemos que analizar siempre ante este fenómeno, los demás, es por qué. Nosotros tenemos que acabar democráticamente con este fenómeno, democráticamente recuperar un voto que se ha perdido. Tenemos muy poquito tiempo y me gustaría hacer una última pregunta, por favor, a Ana. Sí. Es que el nuevo presidente electo de Polonia se opone a la adhesión de Ucrania, tanto a la Unión Europea como a la OTAN, al igual que Hungría. ¿Esto puede suponer un problema para las aspiraciones de Kiev? Bueno, las cuestiones, un tema que me quedó de antes, que sí que quería comentar, que además me hacía mucha sorpresa, ¿no? Porque fue apoyado por Trump, apoyado por Viktor Orbán. Y por Orbán. Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta en toda la geopolítica actual. Una cuestión antes de responder a esa pregunta sobre Tusk. Tiene que ser una otra, no tenemos más tiempo. Polonia apoyó la revisión del acuerdo con Israel y me interesa mucho que se sepa, porque es verdad que apoya la revisión tímida del artículo 2. Entonces, bueno, han tenido una línea en ese tema, pues por lo menos abierta. Lo que va a hacer ahora el presidente, esas son decisiones de política interna, y claro, puede tener una consecuencia muy grande
a ver, mi partido tampoco está a favor de la OTAN, pero estamos muy alejados de esas posiciones populistas. Nunca estuvimos a favor de la OTAN y así lo hicimos en el referéndum. Pero otra cosa es la geopolítica y luchar por la paz tanto en Ucrania Ana, como, insisto, no tenemos más en tiempo, Gaza. tenemos que dejarlo aquí. Cerramos aquí esta conversación. Gracias a nuestros invitados por estar aquí. Gracias a ustedes por vernos. Hasta pronto. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro debate político semanal en Euronews. Soy Ana Buil y me acompañan Antonio López Istúriz, eurodiputado del Partido Popular Europeo por el PP, Ana Miranda, eurodiputada de Los Verdes por el Bloque Nacionalista Galego, y Óscar Pandiello, corresponsal de MLEX en Bruselas. Una de las noticias que ha acaparado muchos titulares es el revés sufrido por la propuesta del gobierno de Pedro Sánchez de convertir el catalán, el euskera y el gallego en idiomas oficiales de la UE. El voto de esta iniciativa, pactada hace 2 años por Madrid y los independentistas catalanes de Junts, se aplazó ante la falta de unanimidad entre los 27. Los argumentos de los países reticentes son dudas legales y financieras. También el temor de que otras lenguas regionales o minoritarias puedan exigir un reconocimiento pleno. Ana, usted es gallega. ¿Cómo le ha sentado? ¿Cómo ha recibido este aplazamiento? ¿Y cree que se trata más de una cuestión legal y financiera o es más una cuestión política? A mí me queda claro que es una cuestión política y que hay presiones a Estados miembros y además, bueno, se habló de que hubo presiones del Partido Popular precisamente y del propio Feijóo precisamente para que no saliese la decisión, pero dicho esto, es un aplazamiento. No creo que haya sido ni un fracaso ni un éxito, es un aplazamiento. Nosotros exigimos el derecho al multilingüismo, que también lo defiende la Unión Europea, pero que no se está cumpliendo. Son lenguas cooficiales en nuestros territorios, en nuestras naciones, y por lo tanto sería una riqueza lingüística, sería una oportunidad, sería un reconocimiento, y que se haga no tiene tanto coste como se dice. Eso es un argumento falaz, porque de hecho, por ejemplo, en el Parlamento Europeo seguiría pudiendo hacerse desde la cabina española con intérpretes que sepan esas lenguas. Entonces, bueno, hay todo un debate. Me gustaría que Antonio respondiera. Bueno, se acusa a su formación de obstruccionismo. ¿Qué opina de ello? Frente a estas teorías conspiracionistas, la realidad es, ¿no? Es decir, esto pasa cuando un gobierno... ¿no? O sea, ¿no cree que sea política? Son No, hay parte política, y... pero ahora simplemente cuando un gobierno trae legales. una cuestión a Bruselas basada no en un convencimiento, sino en una dependencia, ¿no? De un asunto para formación de coalición, ¿no? Para mantenerse en el gobierno, el tema de Junts, Puigdemont, que todos nuestros oyentes conocen sobradamente, ¿me entiendes? Pues pasan estas cosas. ¿Qué dudas legales surgen? Parte legal. La Constitución es muy clara en este sentido. La Constitución y el Tratado Fundacional de la Unión Europea. Y quien, bueno, en fin, artículo 3 de la Constitución, 342 del Tratado Fundacional, dice que los idiomas son, la lengua es el español, lengua oficial. Las cooficiales que reconoce la Constitución son en las comunidades autónomas que así lo expresan. Punto. Segundo, la cuestión política. Oiga, yo me declaro enemigo de los nacionalismos excluyentes, ¿no? Y agresivos. Esto no es esta Unión Europea. Creo que esta Unión Europea, en su fundación y en sus valores, defiende esa diversidad lingüística, que es maravillosa. Yo, en mi caso, hablo catalán, por ejemplo, no tengo ningún problema, pero también, quiero decir, no utilizándolo como un artículo de batalla, ¿no? Política, ¿no? Veamos qué opina Óscar. 20 millones de ciudadanos europeos, catalanes, quienes hablan euskera y gallego, son de las personas que estamos hablando, 20 millones, frente a medio millón de quienes hablan... Una precisión. El mallorquín y el valenciano no están reconocidos porque el catalán normalización lingüística. Ya no existen porque se liquidaron. ¿Vale? Es catalán ahora. El mallorquín, menorquín e ibicenco fueron liquidados. Pero es que cuidado, por eso no podremos... Volviendo a 20 millones, hablamos de 20 millones de personas que hablan esas 3 lenguas cooficiales en España, frente a medio millón que hablan el maltés en la Unión Europea y entre 70 y 170.000 el galeico irlandés. ¿No cree que habría que dar algún tipo de oficialidad? Estamos hablando de 20 millones de personas. ¿Qué opina usted? Aquí creo que hay varias claves. La primera es que, bueno, hablando un poco con diplomáticos, con gente de otros países, de otros Estados miembros, hay cierto escepticismo a la hora de cómo se puede implantar esto. Lo segundo, también es cierto que invocar los derechos lingüísticos en abstracto es la Carta Oficial de las Lenguas Minorizadas y Regionales del Consejo de Europa. Y eso lo entiendo, hay pero la realidad es que esto es una medida política pactada con Junts y
invocar los derechos lingüísticos me parece razonable, pero por otra parte esto al final es una medida política, lo cual es obvio. Y lo tercero, me parece que también se está sintiendo dentro de Bruselas, por parte de muchos Estados miembros, pero también de la propia comunidad española que vive aquí, cierto cansancio en que se traigan temas y debates nacionales a Bruselas, porque es algo que se ha visto muchas veces con el examen a Teresa Rivera en el Parlamento, con el tema de la Comisión de Peticiones del Parlamento, de la cual... Son ciudadanos europeos también. Sí, pero siempre está el mantra de ya están los españoles viniendo con sus debates nacionales a Bruselas, que al final, nos guste más o menos, es una realidad. Bueno, yo soy gallega y soy de un nacionalismo incluyente, nada excluyente, sino inclusivo. Por eso somos la segunda fuerza en Galiza, por eso tenemos 1 de cada 4 gallegos que nos vota, y por eso nuestra gente, de muchos partidos además, de mucha ideología más bien, de muchas diferentes, pide que el gallego sea oficial en la Unión Europea. Es decir, nosotros lo llevábamos en el programa electoral ya en el año 99. Que lo haya puesto Junts en su negociación, eso es una cosa, pero nosotros como Bloque Nacionalista Galego y también la Alianza Libre Europea, que es la otra formación que junto con los Verdes formamos parte de ese grupo parlamentario, lo hemos defendido y hemos tenido incluso un comisario de multilingüismo que nos apoyó en su momento. Y luego están las decisiones de la Carta Regional y de Lenguas Minoritarias, en el caso galego, minorizada por el propio Gobierno, como lo ha dicho varias sentencias y como hay también una gran movilización social, como se vio el 17 de mayo, pero lo ha dicho que falta un apoyo a nivel europeo. Antonio, estamos hablando de centenares de millones de euros. He oído hablar continuar? mucho de esto, pero no quiero utilizarlo como armamento en estos debates pasionales en contra de esa utilización de lenguas y tal y cual. Es cierto, bueno, cualquier persona que piense racionalmente, si introduce 60 lenguas la semana que viene aquí en Bruselas, pues evidentemente los costes son astronómicos, ¿no? Y tal y cual, de personal, de todo, ¿no? En fin, pero no quiero utilizar eso. Es decir, es simplemente el hecho, digo, que legalmente está claro. Por mucho que se le dé vueltas desde el año 99 pero ¿qué es lo y que habría seguirá. que hacer? Es decir, no pues habría que cambiar la modificar los Constitución. tratados. Pues deberían cambiar la Constitución. No serían los española. tratados, sería más bien algunos artículos. La Constitución española, para empezar. No. Claro. No, yo estoy hablando aquí, a nivel de Bruselas, a nivel de la Unión Europea. Aquí sería una decisión del Consejo, como se ha trasladado. ¿Y el artículo 3 de la Constitución Europea no te merece respeto? A mí me merece respeto. Claro, es decir, pero la cuestión es que se ha trasladado al Consejo y el Consejo ha dado un aplazamiento, con lo cual no lo tiene todavía claro. Por una conspiración del Partido Popular que ha maniobrado en la oscuridad. Habéis metido mano y tú lo sabes. Hemos metido mano. No hay más tiempo. El debate está servido, pero hoy aquí no tenemos más tiempo. Si quieren comentar este u otros temas, pueden escribirnos un correo electrónico a bruselas-te-quiero@euronews.com o contactarnos a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a nuestros invitados hoy aquí y gracias a ustedes por vernos. Hasta pronto en Euronews. ¡Feliz semana!